detectado vínculos sospechosos con Dina Boluarte. Recién se da cuenta, imagínense, después de tanto tiempo, este congresista que presentó la moción de vacancia y que celebramos cuando lo vacaron a Castillo por la intentona de golpe de Estado, pero lo que no prevaleció fue su vacancia presentada por el congresista Eduardo Manga. Y la pregunta que nos hacemos aquí, o de repente ustedes también, es acerca de que, ¿por qué no presenta mociones de vacancia también contra Dina Boluarte, que le llueve los casos de haber actuado al margen de la ley? Porque ahora recién se da cuenta que APP y Fuerza Popular, dice Eduardo Málaga, están mostrando vínculos sospechosos con Dina Boluarte. Bueno, tenemos que, estamos con Juan Tábara en esta tarde. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Una vez más, bienvenido a nuestro programa Lo Justo en HCM Radio y Televisión. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para todos tus radioescuchas de HCM Radio y Televisión. Pues, a ver, si le baja un poquito el volumen disculpe, Juan, que tengo que dirigir la salida de Juan, por favor, el volumen, le baja un poquito para que no le decimos nosotros en el argot ya técnico, para que no se chupe el audio. Bien, Juan, a ver, según ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, en su informe técnico Producción Nacional, señala que en mayo del 2024 la producción nacional creció en 5,04% respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado se sustenta en el desempeño positivo, dice, de casi todos los sectores, con excepción del sector financiero y de seguro. ¿Qué es lo que tiene que decir con respecto a este tema, mi estimado Juan, o cómo nos ayuda a entender este informe que ha dado el INEGI? Bueno, Jorge, como siempre, el tema de crecimiento, la mayoría de los economistas básicos ven solamente el crecimiento del lado del Producto Bruto Interno. Pero si evaluamos qué es lo que está pasando realmente con este crecimiento, vamos a percatarnos que ese crecimiento viene por el lado del sector primario, es decir, de nuestras materias primas. Y en este caso estamos hablando de pesca, que es lo que Velarde establece, que espera que la pesca impacte en un crecimiento del doble del estimado, es decir, que suba del 10 al 20%. Por otro lado, lo que cambia realmente aquí es el tema de la manufactura. Eso sí es muy importante, porque el sector manufacturero, si crece, realmente va a crecer el empleo, porque aquí la manufactura, estamos hablando del sector industrial, del sector que realmente da chamba, ¿no? Eso es lo que realmente nos interesa. Y por otro lado, en estos avances lo que se plantea es que el sector agrícola también es el que va a crecer. Pero como repito, y he venido repitiendo siempre, se crece pero por el lado del sector de altamente tecnificado. Un sector que es realmente muy pequeño, ¿no? Si esto se expandiera a toda la economía, entonces el impacto llevaría a algo muy importante, Jorge, a reducir la desigualdad, que es lo que yo vengo siempre planteando en todos los programas en los que tú me invitas. Porque si revisamos, por ejemplo, algunos datos que no lo muestra ningún gobernante, no lo muestra ningún especialista del Banco Central de Reserva, me refiero al coeficiente de Gini. ¿Qué es el coeficiente de Gini? El coeficiente de Gini es el que te estima la desigualdad que existe en determinado país. Y en América Latina, el coeficiente de Gini, es decir, la desigualdad, estuvo ubicada en el 2023 en un rango de 50 a 52 puntos de un total de 100. Lo que significa que, por ejemplo, Perú tiene una altísima desigualdad. Y si lo medimos por el ingreso, hay un informe del Banco Mundial donde establece que América Latina
tiene un nivel altísimo de desigualdad donde el ingreso promedio de un habitante en América Latina, en el cual se encuentra pues Perú, obviamente la región andina es la más digamos afectada en este caso, ¿no? Entre lo que está la región andina está Perú, Colombia, está Bolivia, ¿no? Y entonces, y otro país más que no recuerdo en este momento, pero es la región más afectada, donde el ingreso per cápita de una persona es en promedio de 26 soles diarios. Si eso lo multiplicamos por 30 días, 26 por 3 son 6 por 3 18, son 3 por 2 6 y una 7. O sea, una persona gana 780 soles en promedio. Entonces, el nivel de desigualdad que vemos es altísimo realmente. Y esto es lo que cualquier política debería orientarse. Lamentablemente, los hacedores de políticas, que en este caso se trata del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, que es, digamos, la entidad donde sale, digamos, las políticas macroeconómicas que van a impactar en el desarrollo económico del país, y la política fiscal que viene por el lado del Ministerio de Economía. Si todo esto silvana con los demás ministerios, entonces estamos hablando de que se desarrollarían políticas públicas a favor de reducir esta desigualdad, pero lamentablemente no ocurre, Jorge. Ajá. Bueno, entonces acá una vez más nos están pintando pajaritos con este informe que ha brindado el INEI. En realidad sí, pues porque yo digo, ¿de qué sirve que crezca el Producto Bruto Interno si no va a reducir la desigualdad? Si no va a permitir que se mejore el bolsillo de las personas, si no va a permitir que la pobreza se reduzca, que ese nivel de 52 puntos que tiene Perú, por ejemplo, en el año 2022, el coeficiente Gini, es decir, el medidor de la desigualdad en Perú estuvo ubicado encima del 40%. Entonces estamos hablando aquí que la cosa pues es complicada realmente, y hay que trabajar en políticas públicas que orienten a reducir esa desigualdad para incluir. No, porque acá no se habla, por ejemplo, de que el sector financiero no crece. Crece el sector primario, pero el sector financiero no crece. ¿Por qué? Porque la capacidad económica de la gente todavía está muy averiada, está muy afectada. Y no hay políticas públicas que incentiven que el sector financiero llegue a ese grupo grande de sector que necesita apalancarse, que necesita apoyarse financieramente para desarrollar sus proyectos, para apalancar sus emprendimientos y una serie de cosas que terminan beneficiando a un sector que es el que soporta al país, el sector de la informalidad, ¿no? El sector informal. Sí, pues, bueno, en todo caso, Juan, para eso lo tenemos a usted, para que nos ayude a entender un poco esos temas que a veces nos utilizan ciertos términos que al final terminamos mareados y ya por no querer ahondar un poquito más, como que creemos todo lo que nos pintan, ¿no? Todo lo que nos dicen. Cuando yo digo, Juan, no sé si estaré bien, es tan fácil, digo, de darnos cuenta si estamos bien o mal económicamente cuando vamos al mercado y si nos alcanza lo que ganamos. Porque de los 20 o 30 soles que podamos llevar al mercado, en verdad es muy poco lo que se puede comprar, lo que se puede adquirir en el mercado. Así que digo, esa es una manera real de ver cómo estamos nosotros económicamente, no más allá de que nos puedan pintar pajaritos en el aire. Exacto, porque lamentablemente las políticas públicas no están enfocados a lo que tú dices, pues Jorge, que con 20 soles la gente pueda comprar, es decir, pueda nutrirse. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con los 20 soles que tú mencionas que va la gente al mercado? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que sustituir por productos de menor nivel calórico, de menor nivel proteínico. Entonces la gente tiene que comer. Pero para comer tiene que sustituir. Por ejemplo, si quiere alimentarse, por ejemplo, tomar un vaso de quinoa con un vaso de Quaker mezclado, por decir, la quinoa, pues estamos hablando de que una bolsa de quinoa de 250 gramos te cuesta 9 soles 50.
Y entonces ahí prácticamente te tumbaste los 20 soles. Claro que si bien es cierto, la quinoa te va a durar para varios días, pero nadie te vende pues por 10 gramos, ¿no? 20 gramos, o sea, te lo venden por bolsa, en paquete, ¿no? Entonces ahí tienes un grave problema que es lo que los hacedores de políticas públicas están realmente de costado mirando cifras donde dice, oye, vamos a crecer, pero ¿de qué sirve pues mirar cifras cuando esas cifras simplemente son datos estadísticos que no se reflejan realmente en el bolsillo, no impactan en el bolsillo y en la calidad de vida de las personas? Ahora, veámoslo ya, si estas cifras de repente son reales, pero digámoslo así, ya hay que creer las cifras y todo que nos están dando, pero en todo esto está detrás del gobierno, o sea, en que está realizando políticas e implantando políticas para que ayuden en la parte económica y para que este resultado se esté dando tal como nos pintan, o no hay participación del gobierno. A ver, Hoy estamos en piloto automático, como a veces se dice. ahí está, seguimos en piloto automático, pues Jorge, porque crecimiento lo mencioné desde el inicio, sector primario, pesca. ¿Y qué crece también? La construcción. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de qué. ¿Qué interviene en la construcción? Interviene hierro, fierro, interviene, o sea, todo es, digamos, primario, ¿no? Felizmente acá tenemos siquiera, todavía tenemos dos acereras en Perú, si no olvídate pues el nivel, pero se importa muchísimo acero también de afuera, ¿no? Entonces crece el impacto, sí, en el sector construcción, es generador de empleo mucho, ¿no? O sea, ayuda muchísimo como cadena de valor, el sector construcción es muy importante, pero todo es primario, pues Jorge. Entonces no hay políticas públicas. Si yo viera, por ejemplo, que el presupuesto nacional se destina, incrementa, se destina al sector educativo y se incrementa para mejorar políticas públicas, para crear un sector que innove, que se cree, se modifique, por ejemplo, la cantidad de inventos que se patentan en Perú. Perú, por ejemplo, tiene déficit en patentes, lo que significa que, por ejemplo, de acá no inventamos nada, ¿no? Entonces, ¿cómo va a cambiar el país si no se refleja en la cantidad de patentes que se desarrollen? Es decir, la ciencia y la tecnología se ha dejado de lado y eso se traduce pues en que no innovamos, y al no innovar no se aplica tecnología, y al no haber tecnología solamente se usa el empleo, pero un empleo pues ¿de qué? Lo que crece en el país ha venido creciendo, el sector de retail, el sector retail ha avanzado, los supermercados han crecido, pero ese movimiento de góndolas, pues Jorge, movimiento de góndolas nada más. ¿Y qué personal trabaja ahí? Estamos hablando, por ejemplo, de la gente que trabaja en el sector, en logística. Se mueve mercaderías, ahí trabaja, por ejemplo, la gente que empaqueta, es decir, gente de mando medio, cajeros, contadores, administradores, pero no hay ciencia, pues Jorge, no hay ingeniería, no estamos usando lo que tenemos, ¿no? Entonces lo que tenemos como prioridad fundamental, el cobre, los minerales, que ahí está como para desarrollarlo e implementar una política agresiva de cambio tecnológico, pero no hay, pues no impacta nada eso, y mientras eso no impacta, la gente va a tener que seguir sustituyendo y viendo qué come hoy día y qué no come mañana, ¿no? Juan, y tan difícil es hacer, por decir, que las materias primas aquí se puedan, por decirlo de alguna manera, procesar, como se dice, darle el valor agregado. O sea, es tan difícil de implantar eso aquí en nuestro país, porque todo lo que vienen a hacer los minerales se los llevan, ¿no? Pero otra cosa sería, usted ya nos ha explicado, si a eso se le da el valor agregado aquí en nuestro país, generaría más trabajo, ¿no? Tendríamos primero que partir por el cambio de lo que representa el modelo, Jorge. El modelo está definido para solamente importar, entonces somos prácticamente importadores netos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una política macroeconómica que cambie todo. Mucha gente
que está en el tema económico, habla que, por ejemplo, que el Banco Central de Reserva no tiene nada que ver con el tema del empleo, pero mi punto de vista es que sí, la política monetaria impacta en el empleo, es definitiva y es decisora para que el impacto mejore la vida del trabajador, para que se genere más empleo, que es lo que no se está haciendo. Entonces, si mantienes una política económica orientada a importar, entonces no sirve de nada, pues Jorge, o sea, tiene que haber un viraje hacia el cambio para que el país se vuelva exportador, para que, o sea, pero hay que cambiar las estructuras del país, pues. Hay que ir, por ejemplo, hay que meterle tecnología, hay que incentivar la ciencia, la innovación, el desarrollo tecnológico en el país que no existe, pues. Pero para ello hay que crear un abanico de posibilidades en el sector educativo que privilegie esto, ¿no? Pero no hay, pues Jorge, no existe. No existe. Mientras eso no exista, simplemente se queda en lo que estamos viendo, ¿no? Juan, ¿por qué? ¿Para favorecer aquí a los grupos de poder económico? Pero claro, está claro, pues si tú revisas, Jorge, por ejemplo, quiénes son los que dominan el sector de retail, que es el que ha crecido en la última década o en las últimas 2 décadas, es el que ha impactado en la economía. O sea, si bien es cierto, ha mejorado, por ejemplo, el hecho de que la gente vaya a un supermercado a comprar, de repente ha contribuido a que una zona que estaba prácticamente deshabitada, donde la delincuencia pululaba y ahora habiendo ya luz, habiendo movimiento de gente, ya la delincuencia se ha movido a otro lado. En eso yo creo que ha impactado, pero si tú revisas quiénes son los que están detrás de cada sector retail, te vas a dar cuenta pues de, no solamente en el sector de consumo masivo de alimentos, que está moviendo góndolas en los supermercados, también tú fíjate en el mercado, por ejemplo, automotriz. El mercado automotriz es un mercado retail, es un mercado de concesionarios. No existe industria en el país, entonces se mueve el país en base a esto, a sector retail, a un mecanismo que no impacta realmente en el desarrollo económico del país. Lo que se necesita es modificar las políticas públicas y empujarlo el país hacia políticas públicas que desarrollen el nivel de exportación, pero eso implica, digamos, mover todas las estructuras del país, porque, por ejemplo, si tienes un sector agrícola, 95% del sector agrícola que no está tecnificado, ¿por qué, por ejemplo, no tecnificarlo y meterle, por ejemplo, riego por goteo, que ese sector pequeño ni siquiera sabe qué es riego por goteo? Y cada vez que hay una inundación, la chacra que sembraron se la lleva el río, se la lleva la quebrada. Entonces, adiós todo su dinero, toda su inversión. O sea, la cosecha se la lleva la inundación y entonces esa gente se queda desprotegida, como sigue ocurriendo. ¿Por qué el sector manufactura, el sector que realmente debe impactar en el crecimiento del empleo, por qué, por ejemplo, no se tecnifica para que se robotice? ¿Por qué no? O sea, si tú tienes, por ejemplo, robots en las plantas, estamos hablando de un proceso tecnificado que va a llevar a que, por ejemplo, entre la ciencia. Y eso significa que vamos a cambiar la mirada de que en lugar de que, por ejemplo, las universidades incrementen la tasa de alumnos en programas educativos de administración, de contabilidad, de serie de cosas que son prácticamente de comunicación, una serie de cosas que son de facultades que, si bien es cierto son importantes, ya la tenemos en exceso. Lo que no hay en exceso es ciencia, no hay ingeniería, y entonces al no haber ingenieros en gran cantidad, tenemos un país que está orientado y está, digamos, está limitado pues en el desarrollo, ¿no? Entonces, si se cambiara, por ejemplo, en lugar de tener un aparato productivo tan antiguo, si se le inyectara tecnología robótica, inteligencia artificial en todos los sistemas productivos, el país cambia por completo, en 2 patadas, Jorge.
Fíjate, por ejemplo, los tigres del Asia, en 10 años, China, desde que se metió, desde que fue aceptado en el comer para, ¿cómo se llama esto? Para comerciar mundialmente, en el 2008, fíjate, han pasado solamente 16 años y China prácticamente es la segunda potencia a nivel global, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ha tenido que meter tecnología en todos sus procesos y eso ha llevado que se apuntale a nivel internacional, que golpee durísimo a Europa, que golpee durísimo a Estados Unidos y China ahorita pues está prácticamente liderando todo ese sector de innovación que no lo hace Perú. Perú necesita eso. Necesitamos eso para avanzar. En todos los procesos tenemos que tecnificarnos. Si no, estamos fregados. Es como si tú te vas, por ejemplo, a cambiar la llanta de tu vehículo. Si encuentras, por ejemplo, un lugar donde se te pinchó la llanta y te sacan el neumático y la persona que te va a cambiar el neumático que tiene que agarrar con un pico para que se saque pues el neumático. Eso ya no existe, ¿no? Entonces hay maquinaria especializada, viene un técnico y agarra solamente ¿cómo se llama? Con una cuestión eléctrica, brrr, te saca los aros en 30 segundos. Y eso se soluciona todo. Necesitamos técnica, Jorge, no existe en el país. Bueno, Juan, a ver, no estaba en la pauta, pero le pregunto esto como, a ver, para que nuestras amigas, amigos entiendan también qué es lo que ha pasado con Caja Sullana. No sé si usted nos podría dar algunos detalles. Bueno, lo que pasa es que Caja Sullana ya venía atravesando algunos problemas del año 2023. Ha sido adquirido, me parece, por Caja Piura, ¿no? Entonces, Caja Piura ha tomado, digamos, todos sus activos, entró en un proceso de lo que en realidad me parece que está bien. Ahí, por ejemplo, la intervención de la SBS es muy buena. ¿Por qué? Porque hay 1 millón de ahorristas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se consumía todos los ahorros de esas personas que confiaban en esta caja, ¿no? Entonces, el problema iba a ser grave, ¿no? Pero no solamente ha ocurrido con la caja Sullana, también ha ocurrido, me parece, con otras cajas más y también con el banco, con el Scotiabank. Recuerda que el Scotiabank acaba de vender hace poco una parte de la financiera, creo, la ha vendido al grupo del Banco Santander, que lo maneja, en Perú lo maneja el Banco de Crédito, ¿no? Credicor lo maneja. Entonces, no solamente es el sector de la microfinanza la que está afectada, sino también el sector de la banca grande, ¿no? Y eso es porque eso denota un comportamiento, digamos, complicadísimo realmente en la economía, que eso yo siempre he hablado, ¿no? De que necesitamos, por ejemplo, una banca de soporte de primer piso. Cuando un empresario pequeño, un emprendedor acude a un banco y no tiene capacidad de demostrar ingresos, los intereses que le cobran pues son espeluznantes realmente, ¿no? 200%, 100, 150%, 100%, y una persona que arranca pues lo ahoga inmediatamente. Entonces se necesita, ahora que están viendo este problema de esta caja Sullana, que ha tenido ese problema, que nos hace recordar lo que ocurría, por ejemplo, con CLAE en la época de los 80, más o menos. ¿Te acuerdas con CLAE? Acaba de morir Manrique hace poco, hace una semana creo, ha fallecido con ese nivel de carrusel que ocurría. Entonces, la SBS ahí creo que está bien porque impide que una entidad no termine afectando pues al ahorrista, como ocurría pues con CLAE, que ofrecía intereses de 100%, de 200%, y de pronto carruseleaba todo ese dinero. La gente metía primero $100, después 200, después 500, 1000, y después hubo un montón de gente que Fujimori los botó a la calle, y esa gente luego metió toda su plata en CLAE y de pronto se dieron cuenta que estaban aniquilados por completo, ¿no? Sí, terrible fue ese momento. Horrible. ¿Cuál ha sido la causa, Juan? ¿Muchos intereses pagaba Caja Sullana? ¿Cuál ha sido el talón de Aquiles No, de Caja Sullana yo creo que no. quebrara, ¿no? Yo creo que no se trata solamente de la tasa de intereses. Los intereses más o menos que están pagando las microfinancieras
o el sector de cooperativas o el sector de las cajas está más o menos encima de un 5 o 6%, ¿no? O sea, tampoco es como para decir, oye, está pagando en exceso. No, lo que pasa es que ahí se trata, por ejemplo, de problema de administración de cartera. O sea, si tú no administras bien tu cartera y tienes, por ejemplo, un 80% de cartera que no te va a poder pagar, entonces estás temblando, pues está debilitándote, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ha sido un tema administrativo, porque si tú ves que el 80% de tu cartera no es fiable, que no es confiable, que no te va a pagar, entonces en el corto plazo o en el mediano plazo vas a tener problemas, ¿no? Entonces ahí lo que debió hacer inmediatamente la caja es empezar a reducir, o sea, el ratio de endeudamiento. Si tenía un ratio que era 80-20, es decir, 80% de crédito y 20%, digamos, de sector confiable, 80% de crédito a sector de repente que no era tan confiable y 20% al sector confiable, yo creo que debió cambiar el ratio, no empezar a reducirlo para ir reduciendo ese ratio digamos, de desconfianza luego que le está generando los problemas, ¿no? De incapacidad financiera, ¿no? Porque si eso lo corregía desde el año pasado, cuando se dieron cuenta ellos, o de repente la SBS le mandó la alerta, tranquilamente ellos pudieron haber corregido el ratio y bajarlo a 75, 70, 65, 60, 50%. Tenía un 50%, 50% de gente que de repente sabías que tenía problemas financieros, de problema de pago, pero tenías un 50% que te soportaba hasta luego bajarlo a un nivel de repente de 30, 70. Entonces ahí tienes equilibrado un portafolio de deuda, un portafolio de cobranza que lamentablemente hay mucha gente que se mete al sistema financiero y cree que porque estuvo en un banco determinado cree que es un especialista, pero lamentablemente a veces no conocen este tema. En mi caso yo te hablo esto porque yo tuve una empresa distribuidora de licores, entonces atendía 10.000 clientes. Entonces, había que reducir el crédito cuando Fujimori, por ejemplo, en la década del 90 al 2000, ya la cosa se puso crítica a partir del año 96, ya no se podía. Entonces, el crédito se tuvo que cambiar porque la gente ya no podía pagar. La gente te quería pagar, por ejemplo, te hacía un pedido y te quería pagar con ese pedido luego que vendiera, entonces se quería carruselear tu propio dinero. Entonces había que corregir ese impacto. ¿Para qué? Para terminar, yo tuve que cerrar mi empresa porque lamentablemente dije, ¿para qué me voy a quedar en ese sector? Si dije, el sector retail va a crecer y yo no tengo la capacidad financiera, mi empresa no tiene la capacidad financiera para apalancarme luego con lo que se viene. No me equivoqué, en la década del 2000 ya entró el sector retail y mira todo lo que existe en el sector retail, ¿no? Entonces tuve que salir de ese sector, meterme al sector automotriz porque me di cuenta de que no podía caminar, no iba a funcionar. Entonces uno como empresario tiene que ser pilas, tiene que darte cuenta y moverte rápidamente de un escenario a otro. Si ves que en este caso el gerente de la compañía, el director de la compañía, en este caso la financiera esta, la Caja Sullana, vio que de repente los préstamos que estaban, digamos, tenían un nivel altísimo de riesgo y era demasiado, tuvo que haber modificado pues ese ratio, ¿no? Y no lo hizo y las consecuencias son que ahora pues ha sido intervenido por la SBS, ¿no? Ajá. Juan, a ver, de manera resumida, si hablamos de cajas, acá tienen algo que ver las municipalidades porque se le relaciona cajas municipales, por decir, hay varias, ¿no? Esta también algo tiene que ver ahí con las municipalidades. Bueno, la caja municipal tiene, digamos, otro componente, ¿no? La caja, creo que se llama caja metropolitana, me parece, ¿no? Es una caja Metropolitana. metropolitana, que es la caja municipal de crédito, pero ahí, por ejemplo, te prestan, pero con cierto, digamos, con cierta garantía, pues tampoco, o sea, por ejemplo, ellos se manejan bien. O sea, esa caja, por ejemplo, si tú quieres dinero, ya está bien, señor, yo te doy dinero, o tráeme tus joyas, ¿no? Las joyas te la cotizan, por ejemplo, el valor del oro. Supongamos que la onza no tengo ahorita el precio del oro trabajado, creo que está a 25 o 30 dólares el gramo de oro trabajado. Tú le llevas tu joya y la joya te la cotizan pues a 5 dólares, ¿no? Entonces, si tú no pagas,
te fregaste, pues. Y la tasa que te ponen, el préstamo que te dan es una tasa leonina, ¿no? Es como si le prestara, pues, a un meneco, ¿no? Estamos hablando de 10%, 15% mensual. No, o sea, son unas tasas abusivas, recontra abusivas. O sea, multiplica 10% por 2, estás pagando a la persona 120%. Ahora, si la gente se atrasa, olvídate, pues ahí ya prácticamente te queda así, ya te fregaste, ¿no? Y si te atrasas, la garantía que diste en oro, eso inmediatamente lo ponen ellos a la venta. Si te lo cotizaron, por decir, a $5 el gramo, ellos lo ponen a la venta. Si en la calle el gramo de oro está en 25, lo ponen a la venta en 20 y tienen un diferencial de $15 por gramo. Entonces, tremendo negocio, ¿no? O sea, así, por ejemplo, yo creo que está bien administrada la Caja Metropolitana de Lima. En ese caso funciona bien. Y en el caso, por ejemplo, cuando apoyan al sector de taxistas, lo apoyan y a través de un sistema en el que, por ejemplo, la gente quiere poner a sus carros, le quiere poner sistema gas, lo apoyan y de ahí nada más, de ahí nomás, ¿cómo se llama? Se cobra cada vez que van a recargar. Y si no paga, inmediatamente le ponen orden de captura al carro, lo agarran, lo capturan al carro y lo ponen a la venta y se recuperó la plata que ellos prestaron, ¿te das cuenta? Entonces ahí, por ejemplo, el riesgo está bien manejado, ¿no? La caja metropolitana tiene un manejo totalmente diferente a las otras cajas en realidad que deberían, yo creo que el problema de las cajas es en realidad el manejo de la cartera. Una cartera con alto índice de morosidad ya está, pues, estás condenado al fracaso realmente, ¿no? O sea, ahí tiene que corregir el índice de morosidad. Si ves que tu índice de morosidad es alto, ya simplemente tienes que empezar a reducirlo, pero ahí se necesita, pues, de la pericia del gerente, del ejecutivo financiero, cómo lo maneja y cómo es que está enfocado, pues, porque la mayoría de las cajas de repente solamente están enfocados a capturar clientes, ¿no? Y recuerda, por ejemplo, si nos vamos esto, lo extrapolamos hacia el tema, por ejemplo, de lo que ocurrió en el año 2008 en Estados Unidos con el tema de la subprime, donde se vendían las casas a niveles impresionantes, realmente, con la finalidad de que ese sector se mueva, pero ahí no se validaba, pues, la capacidad económica de la gente. Eso es lo mismo que está pasando seguramente en esta caja, ¿no? Juan, breve, muy breve. ¿Cómo le va a Milei en la parte económica? ¿Argentina está mejorando? Bueno, Argentina está avanzando según mi ley, pero fíjate, yo estuve revisando las cifras Para mí, lo que me mide cómo está un país es el sector transporte, Jorge. Si el sector transporte no crece, estamos hablando de que la economía está ralentizada, está aguantada, está frenada. Y en el caso del sector automotriz en Argentina, el sector automotriz ha tenido un decrecimiento más o menos de un 50% entre año y año, ¿no? Entonces, eso significa que la cosa está durísima realmente en Argentina, ¿no? A pesar de que Milei diga sí, que vamos a hacer una serie de cosas, Milei ofreció... O sea, Milei es un político muy populista, ¿no? Y la gente a veces cree en el populismo, pues aplauden el populismo y las consecuencias son que todavía la inflación está encima de 2 dígitos y el crecimiento que se ve ahí es muy fuerte. Y sobre todo, el tema de la desigualdad está afectando muchísimo a Argentina, Jorge. ¿Usted coincide con Nicolás Maduro, que ha dicho que Javier Milei está destruyendo la economía de Argentina? Bueno, Maduro también, ¿ah? aunque ahora Maduro parece que se está abriendo con Estados Unidos, ha querido reunirse con Estados Unidos para que evalúen y hagan una evaluación de... Maduro, pero, o sea, Venezuela también está como con sanciones, ¿no? Económicas por no ser tan un país democrático, ¿no? Sí, el problema de Venezuela es eso, pero resulta que, por ejemplo, ahí tenemos un problema también que, por ejemplo, mira, las sanciones que le pone Estados Unidos a Venezuela son tan fuertes que prácticamente lo ahogan, ¿no? Pero
Después Estados Unidos le pide todo su petróleo a Venezuela, ¿no? Porque es el que él es que exporta más en la región, ¿no? Porque Ecuador tiene una cantidad de exportaciones, pero no tan alta, ¿no? Y Bolivia, por ejemplo, no exporta petróleo, sino gas, ¿no? Entonces, ahí tenemos una política, pues, ¿cómo se llama esto? Los políticos son así, pues, hipócritas, ¿no? Entonces, mientras Estados Unidos le bloquea todo, por otro lado le ruega que le venda petróleo. Entonces, ahora está Maduro queriendo por ahí acercarse a Estados Unidos para que le desbloqueen todo lo que tú mencionas, las afectaciones que tiene. Pero ahora en el tema democrático estuve leyendo por ahí una información que Maduro está afectando más o menos a trece candidatos, creo. No, está afectando mucho. No, no creo que era 13 candidatos, sino que está afectando mucho para que él prevaleciera en esta nueva línea electoral que se va a desarrollar dentro de poco, ¿no? Juan, muy amable, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Otro para ti, Jorge, con mucho gusto. La próxima semana estoy contigo nuevamente. Muy bien, muy amable, estuvo con nosotros el economista Juan Navarra.